Muy bien, quiero invitarlos a leer la palabra de Dios en Primera de Timoteo. Amén. Gloria a Dios. Qué bello se ve el altar, ¿verdad? En abundancia y en bendición. Si alguno no ha recibido la encuesta, hágansela llegar, por favor. Inclusive si alguno no recibió su sobre para ofrendar o no pudo entregar su ofrenda, los servidores, por favor, ayuden a resolver ese asunto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a continuar hablando de la oración creativa. Capítulo 2, versículo 1. Dice así: Primera de Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Amén. 3 actitudes necesarias para la oración. 3 actitudes, no con P sino con C, 3 actitudes necesarias para la oración. Para la oración creativa, para la oración con respuesta. Cuando hablamos de actitudes, estamos hablando de disposiciones anímicas. Lo que esperamos y la expectativa que tenemos y la forma como enfrentamos o asumimos las cosas. En esta oración y en esta exhortación apostólica en cuanto a la oración, miramos preliminarmente algunos aspectos. Podemos pensar en un aspecto evolutivo, en un aspecto de constancia y de oportunidad. Yo les estaba diciendo que Dios me ha indicado y me ha mostrado en este último tiempo una nueva forma de orar. Inclusive les había dicho que no había tenido la respuesta que yo había esperado por muchos años, pero que ahora sí la tenía. Pero como uno está aprendiendo continuamente, ahora entiendo otro asunto más. De todas maneras, las oraciones que yo he venido haciendo por décadas pasadas, Dios las ha estado encaminando. Mas en este tiempo ha sido el tiempo de orar con acción de gracias. ¿Qué quiere decir eso? Dando por hecho y activando y declarando como ya hechos y agradeciendo por las cosas que estoy orando. Sin embargo, inicialmente hubieron rogativas, hubieron oraciones, hubieron peticiones y ahora hay acción de gracias. Entonces hay un aspecto evolutivo, porque le decía yo a los hermanos en el retiro espiritual que tuvimos, el cuerpo ministerial, que no siempre es el momento de nosotros declarar, de nosotros decir:
que se hagan las cosas. Hay momentos en los cuales hay que hacer una rogativa. Por ejemplo, el apóstol Pablo, leemos que dice que él le había rogado al Señor. Él decía: 3 veces le he rogado al Señor que quite de mí este aguijón. O sea que el apóstol Pablo hacía rogativas. Había una cosa que le agobiaba, que le perturbaba. También vemos en muchos lugares que Dios escucha el ruego de su pueblo, de sus hijos. Es necesario tener las rogativas, porque de pronto todavía no es el momento de declarar. Hay que entrar a Dios con rogativa. Y la rogativa es un alma, una persona que se derrama delante de Dios, como Pablo, y decía: Señor, te ruego que quites de mí este aguijón. Te ruego, mi Señor, que toques a mi esposa, que la transforme. Te ruego que mis hijos tú los cambies. Y usted persiste en estas oraciones, usted presenta esas peticiones y todavía no lo está declarando. Llegado el momento, usted ya lo declara con acción de gracias, porque está hecho. Pero usted no se puede adelantar a declarar y a decir. Ni tampoco está mal que usted reconozca en la oración y presente su rogativa, admitiendo las cosas que no están bien en su casa, con su esposo, en su familia. Mira, mi mamá, Señor, te ruego que tú la transformes. Sácala del licor, del vicio, del baile, de las cosas malas. Apártala. Usted podría decir: yo declaro que ella es una evangélica. Yo digo ahora que ella está sentada en un banco de la iglesia o en una silla, que ella está como una servidora. Usted puede declararlo. Pero cuando usted lo declara es porque ya usted lo cree, que está hecho. Pero en algún momento usted le presenta su rogativa a Dios. Inicialmente, usted persiste en esa oración: Señor, te recuerdo que tú cambies a mis hermanos, que tú los transformes. Usted presenta sus peticiones y luego llegará el momento en el cual usted va a declarar. Yo estoy seguro que el Señor Jesús, cuando se enteró de la situación de Lázaro, su amigo, él hizo sus rogativas. Él estaba por allá sirviendo en el ministerio y su amigo estaba grave. Y se enteró el Señor. No pudo ir de inmediato, pero él comenzó a orar, él comenzó a rogar. Inclusive vemos como el Señor rogaba: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Vemos allí que Dios no hace una declaración, que Jesús no hace una declaración: yo declaro y yo digo que esta copa está quitada. No, porque en el fondo él sabía que esa copa se la tenía que tomar. Pero él hacía su rogativa: te ruego que pase de mí esta copa. Te ruego que por mi amigo Lázaro, te ruego que su fe no falte, la de María, lo de Marta, que los ayudes ahora que está a punto de morir, o aún cuando ya había muerto, porque ya Jesús sabía que había muerto. Hacía su oración: que ellos no maldigan, que ellos no renieguen, que en esa casa haya orden, que ellos puedan conseguir, si es posible, la urna y todas las cosas. Te pido, Señor, que tú los ayudes. Pero cuando el Señor ya llegó frente a la tumba de Lázaro, ya él había orado, ya había rogado y le había pedido: y Señor, además te pido que cuando yo vaya, tú lo resucites. Resucítalo, Señor, para que muestres tu gloria y para que él sea un gran testimonio. Él había orado, él había persistido, él había rogado, y cuando se presentó delante de Lázaro, ya no rogó, ya no oró, ya no hizo petición. Ahora dijo: Lázaro, ven fuera. Y dijo:
Te doy gracias, Dios, porque tú siempre me oyes. Esto quise decirlo porque es importante entender lo que es la ciencia de la oración, el conocimiento de lo que es la oración. Pero como les decía, quiero hablarles de 3 actitudes que son importantes en la oración. La primera de ellas es una actitud de misericordia. La segunda de ellas es una actitud de perseverancia. Y la tercera de ellas es una actitud de fe. Estamos hablando de misericordia, estamos hablando de perseverancia y de fe. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, encontramos lo que es la misericordia. Jehová mismo es la misericordia. Capítulo 34, versículo 6. 34, 6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Jehová que perdona el pecado, Jehová que perdona la iniquidad, Jehová que perdona la rebelión, Jehová que es misericordioso y piadoso, Jehová que es tardo para la ira y grande en misericordia, que visita y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vemos aquí que la misericordia en la oración es muy importante. No puede haber un espíritu de condenación en la oración. No puede haber un espíritu, ni podemos tener un espíritu de condenación. Porque los vecinos tal estén bailando o porque los vecinos tal estén tomando, yo voy a decir, esos son unos impíos, esos son unos pecadores, esos son unos mundanos. No. Jehová es misericordioso, Jehová es clemente, Jehová es piadoso. Y mi oración debe estar llena de esa misericordia, de esa piedad, de esa compasión. Más bien debe decir mi oración: ten misericordia, Señor, te lo ruego, de esas personas que están en el mundo, que están ciegos, que están en el vicio, que están en el alcohol. Ten misericordia de estos jóvenes que están en las drogas, que andan con esos tatuajes, que andan con esos malas costumbres, qué sé yo, con esas cosas guindadas, con esos cortes, con esas cosas malas, en esa droga. Ten misericordia de esos jóvenes, Señor, porque el Señor es misericordioso. En el capítulo 103 de los Salmos, encontramos en el versículo 8, Salmo 103, 8, que Jehová es misericordioso y clemente. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así es Jehová, y así debe ser nuestra oración. Una oración de misericordia, una oración de clemencia, una oración de oportunidad. Antes de condenar, antes de decir tú eres un pecador, tú eres un tomador, o no decírselo, pero expresarlo de alguna manera, porque sería una contradicción ver a los amigos o a las personas de la esquina tomando licor o haciendo cosas malas, esos mundanos, esos pecadores, esa gente impía, y después irme a arrodillar y decirle: Señor, ten misericordia y perdona a fulano o sánalo, porque él es bueno, porque él lo que pasa es que está en tiniebla. Sería una contradicción. No debe salir por nuestra boca
una palabra de condenación. No debe salir por nuestra boca una palabra, ni siquiera un cuestionamiento, sino que debe, la misma palabra que yo voy a decir en oración, debe ser la misma palabra que yo pueda decir en cualquier momento por un mundano X. Una palabra de misericordia, una palabra de clemencia, porque Jehová es lento para la ira, Jehová es grande en misericordia. Y dice más en el versículo 8, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Esa palabra me encanta, esa palabra me gusta mucho, porque alguien puede haber cometido un pecado, alguien puede haber estado en el vicio, alguien puede haber estado en la droga, en el licor. Alguna joven puede haber salido embarazada y llegar preñada a la casa, y el papá se llenó de rabia, o la mamá se llenó de rabia y dijo: yo no le quiero ver más la cara. Pero no puede para siempre no puede continuar ese enojo. No debe ser así en un hijo de Dios, porque el hijo de Dios debe orar como un varón y como una persona misericordiosa y clemente, porque dice el Señor: no contenderá para siempre. Eso de decir: ya tú, hija mía, te moriste para mí, no quiera que me hables más, la estás condenando. Y Dios no actúa así. Dios no es un Dios de condenación. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de clemencia. Y si en algún momento se enoja, si en algún momento contiende con alguien por causa de un pecado, sin embargo, no contenderá para siempre. No va a pasar 1 año, 2 años, 10 años y todavía Jehová contendiendo conmigo. Y ya nació el muchachito, tiene 10 años, fue para la escuela y todo, y todavía mi papá no me habla. Mi papá Jehová está bravo conmigo, porque Él no contenderá para siempre, tampoco para siempre guardará el enojo. De tal manera que si mi esposo o mi esposa cometió un adulterio, por decir un asunto grave, o mi esposo fuera de la casa tuvo un hijo con una persona, entonces yo me enojé, yo soy su mujer, ¿cómo has podido hacer eso? Es una cosa muy grave, pero no se puede contender para siempre, ni se puede para siempre guardar el enojo contra tu esposo que pecó, que se resbaló, que se equivocó, que adulteró. Así no van a salir las cosas bien, no se van a poder solucionar. Ese no es el espíritu de Jehová. Tú te puedes poner bravo, un enojo por 2 meses, por 3 meses, pero no para siempre. Si es así, entonces es mejor que te divorcies, porque tu esposo adulteró, se enredó con otra y bueno, chao. Pero ese no es el espíritu del Señor. En tu oración no debe haber tal cosa, sino que tiene que haber un espíritu de misericordia y de clemencia. No es que ese niño que nació con otra mujer, entonces tú le vas a tener odio. No quiero que se monte en el carro, ni que venga a mi casa a comer. No quiero que le hables, llames por teléfono, no le mandes mesada, porque esto es lo de mi casa. Y no vas a contender. Tú puedes contender y contiende si quieres, pero Jehová no entenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Más bien ora por ese niño que nació, o es que acaso él es culpable. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Por eso es que dice el Señor en su palabra: cuando estés orando, perdonad. Si tienes algo contra otro, perdona y sé misericordioso, así como tu Padre Celestial es misericordioso. Es importante entender que la palabra de Dios a veces también nos confronta, porque Dios quiere confrontarnos con nuestras pasiones, Dios quiere confrontarnos con nuestros errores,
con nuestro orgullo o con nuestras miserias, porque a veces hay muchas miserias pecaminosas y de hombre y de carne en nuestra vida. Y Dios la confronta, porque Él no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Si es así, tú no podrás ser un buen cristiano, tampoco podrás orar, porque estás enojado, porque guardas un rencor, porque guardas un odio, inclusive te deleitas en pensar en una venganza. Ojalá ese niño se muriera, que no llegara a los 15 años. A lo mejor no lo dice, pero lo piensa. Bueno, en la oración nuestra tiene que haber misericordia, tiene que haber clemencia, nunca puede haber condenación, porque nuestro Dios es un Dios de misericordia, de tal manera que esa es una actitud necesaria en nuestra oración, si es que vamos a orar creativamente. En segundo lugar, necesitamos tener en nuestra oración una actitud de perseverancia, no de abandono. ¿Sabe? Yo le decía a los hermanos en el retiro, porque lo he aprendido. Una vez se lo escuché a un maestro y quedó en mi corazón. La cultura de estas tierras, y no solamente de estas tierras, yo veía en estos días la historia de Albert Einstein. Albert Einstein fue un gran científico, una eminencia, y en fin, famoso, llegó a ser muy famoso por sus descubrimientos, por sus cosas. Y aunque descubrió la teoría de la relatividad y que la luz siempre, la luz podía curvar, etcétera, muchas cosas impresionantes, y tuvo muchos logros en el mundo, fue atado por un demonio de adulterio, y su adulterio era con una misma prima de él, y su mujer lo sabía, y aquel adulterio persistió hasta que Albert Einstein abandonó a sus hijos, abandonó a su esposa. Y Albert Einstein no era latinoamericano, era de nacimiento alemán y de origen judío. Tenía bastantes valores, pero actuó mundanamente. Y mundanamente vemos nosotros la cultura del abandono entre nosotros. Alguien podría pensar, ¿dónde está mi papá? Abandonó a mi mamá. ¿Dónde está? Con otra, hizo otra familia. Y mi mamá abandonó el hogar. Y si no abandonó la mamá o el papá, abandonó el abuelo. Una cultura de abandono del hogar, de abandono de los hijos, de abandono del esposo, de abandono de la esposa o de abandono de los proyectos. La maestra Lidia, cuando hablábamos de esto, nos decía eso. Sí, yo veo que esta cultura del abandono, que la vemos en cualquiera de nosotros, venimos de hogares rotos, fraccionados, abandonados. No solamente se da en el hogar, se da en muchas cosas, en muchas áreas, nos comentaba y nos aportaba la maestra Lidia. Y es así, tendemos a abandonar fácilmente, sobre todo en nuestra cultura, pero Dios quiere que en nosotros haya una actitud de perseverancia. En nuestra oración debe haber una actitud de perseverancia. Vamos a leer en Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Póngame la música, por favor. Malaquías capítulo 2. En el capítulo 2 de Malaquías leemos un versículo. Malaquías capítulo 2. El Señor en estos días me despertó pensando en estas cosas.
en esta reflexión, porque la oración es una ciencia. No es suficiente con que tú digas, árbol, échate en el mar. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Cuál es la actitud que tú tienes? ¿Cuál es el trato de Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué actitud tienes? Si tú lo haces, podrás clamar, podrás gritar, podrás saltar, podrás ayunar y el árbol no se moverá. Porque el Señor lo dice, que si una persona no tiene la actitud adecuada, tiene un corazón lleno de rencor, falto de perdón, su oración no será escuchada. Lo dice el Señor. Ahora, en el capítulo 2 de Malaquías, versículo 13, leemos esta palabra. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. No miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. La descendencia tuya y de tu mujer es una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. No seáis desleales, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y cuando hablamos de repudio estamos hablando de el divorcio. Él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, y el que cubre de iniquidad su vestido, y al que cubre, aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de tu pacto, con la mujer de tu juventud. No seas desleal con ella. No te dejes envolver por esa cultura del abandono, que no es una cultura, es una influencia maligna que te quiere llevar a ese terreno. ¿Sabe? Como les decía en estos días, quiero buscar otro versículo, porque cuando habla de, vamos a buscar aquí, permítame. Cuando les hablaba en estos días del tiempo que tengo sirviendo al Señor, que en el año, este año, en el mes de septiembre serán 40 años. No sé cómo se llama esa boda, por tomar el nombre. ¿Cómo se llama esa boda de 40 años? Eso siempre unos dicen una cosa y otros dicen otra. Bueno, lo cierto es que voy a cumplir 40 años de nacido. ¿Cuánto? Ajá. En el capítulo 2, versículo 17 de Proverbios, hay algo más con respecto a este asunto. 2:17 de Proverbios. 2:17 de Proverbios. 2:17. Dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Hiciste un pacto con una mujer, hiciste pacto en un altar. No se puede ser desleal, no es de Dios, ni el hombre ni la mujer. Como les decía, yo escuché esa enseñanza y la recibí en mi corazón.
y vamos a cumplir mi esposa y yo 40 años, o yo más bien, ella tiene un año menos que yo de convertida. Pero en agosto también cumpliremos 39 años de matrimonio. ¿Sí, Sonia? 39 aniversario. Y yo recibí esa enseñanza. Y yo dije, yo no voy a abandonar a Sonia jamás. No la voy a abandonar. Pase lo que pase, no la abandonaré. ¿Y sabe qué? He podido abandonarla muchas veces. Y ella también me ha podido abandonar a mí. Ya no fuéramos esposos, ¿verdad, Sonia? Fácilmente nos hemos podido abandonar y hubiéramos sacado hasta una excusa. No, es que esto y aquello. La gente podría hasta haber comprendido. Pero siempre me dije, no seguiré la cultura del abandono. Mi papá abandonó a mi mamá. Los padres de Sonia también se abandonaron. ¿Hasta cuándo vamos a continuar con esta maldición? No somos cristianos. El Señor dice, no seáis desleales. Entonces, para mí fue una gran lección. Y a veces me preocupa porque hay gente que dice, yo aprendí tal cosa en esta predicación. Y dice que lo aprendió, pero a los 2 meses, a los 3 meses, hace una cosa contraria. O a veces, habiéndolo hecho, dice, yo aprendí, pero ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que aprendiste? Nada. Una teoría que nunca llevaste a la práctica. Una actitud necesaria en la oración. En segundo lugar, es una actitud de perseverancia, no de abandono, para el hogar, para los proyectos, para los negocios, para el liceo, para lo que se está haciendo. No al abandono, no abandones, mantente en oración, créele a Dios, persiste, créele a Dios, persiste. Sé persistente, no abandones, no abandones. Tu Dios está contigo, Él te esfuerza, Él te da las fuerzas, Él tiene fuerza como las del búfalo. La fuerza que tú no tienes, Él las tiene. Y como lo dice el salmista, el Señor me dará fuerzas como las del búfalo y me ungirá con aceite fresco. Mi Dios, apláudele que vive para siempre, aleluya. No voy a abandonar, voy a creerle a mi Dios. Para Él no hay nada imposible. Que si caíste, pues caíste, levántate. Esta mañana busqué un versículo que tenía mucho tiempo que no leía. Inclusive, tanto tiempo tenía que no leía que hasta dudaba que estuviera en la Biblia. Porque en estos días en el retiro alguien decía un versículo pero que no está en la Biblia y que mucha gente lo repite, que no cae la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de vuestro Dios. Lo dicen así en evangélico y todo, porque no caerá la hoja de un árbol sin que lo disponga tu Dios. No, eso no está en la Biblia. Puede ser que sea cierto, está bien, pero no está en la Biblia. Y esta mañana sentí en mi espíritu esa palabra que dice, porque 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta su Dios. Y está en Proverbios. Lo encontré, se lo mandé a unos amigos. Proverbios. 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová vuelve a levantarlo. ¿Cuánto dicen amén? Si te caíste, levántate. ¿Cuántas veces te caíste? Van 2. Pues levántate para que sean 3. Amén. Y cuando llegue 7, entonces, como Jehová no contenderá para siempre, ni guardará el enojo y será clemente, te da una prórroga. Te pone, bueno, vamos a ponerte 8, pues. A lo mejor te pone 10 o te pone 20, no sé. Pero vuelve a levantarte. Porque este número no es un número, como dicen los abogados, taxativo. No es taxativo. Es
un número simbólico que implica las veces que se caiga, porque 7 es el número perfecto. 7 veces, una vez, 70 veces 7, se cae el justo y Jehová vuelve a levantarlo, amén, y le da fuerza como el búfalo, aleluya, porque Él no dejará a su siervo postrado, aleluya. El diablo es el que te quiere acusar y decirte, te caíste, viste, tú no sirves para evangélico, vete para el mundo, arrástrate, tú eres una puerca, métete, embárrate, anda, goza del mundo, del vicio, del alcohol, de la droga, métete allí en el estercolero, porque tú no eres evangélico. Eso te dice Satanás, ni tampoco podrás ser evangélico. Pero Jehová tu Dios te dice, no, no le creas, levántate, yo soy tu Dios, paciente, misericordioso, piadoso y clemente, y 7 veces cae el justo, pero 7 veces yo vuelvo a levantarlo. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Le damos un aplauso a Dios y alabamos a Dios, porque esa es la verdad, lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios, y Dios nos lo revela. Pero no seas desleal con la mujer de tu juventud, no abandones el pacto de tu Dios, no abandones el pacto de tu Dios, amén. Persevera, ten una actitud de perseverancia en la oración, perseverancia, no abandono, constancia, amén. La primera actitud, una actitud de misericordia, no de condenación. Actitud de misericordia, no de condenación. No te dejes llevar por la vista, porque a veces el que tú menos piensas es el que se convierte. Tal vez ves tú por allá una mujer con una minifalda de noche buscando cliente, y a lo mejor digas, uy, qué perdición, qué bandida esa mujer, pero esa a lo mejor va a ser una predicadora del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No te dejes llevar por tu vista, porque Jehová es misericordioso y clemente. ¿Cuántos dicen amén? Una actitud de perseverancia y no de condenación. Y en tercer lugar, una actitud de fe y no de duda. Si quieres creer, mejor dicho, si quieres tener una respuesta en la oración. Santiago 1:6. ¿Qué dice? Santiago 1:6. Santiago 1:6. Yo me siento muy feliz porque realmente Dios nos está enseñando a orar. Y la semana que viene es la semana de oración y de ayuno. El lunes estaremos clamando, los varones, y las mujeres también podrán acompañarnos. Los hombres de honor estaremos allí clamando. Vamos a usar el grupo de oración e intercesión, Andrés, para que se empate el que quiera. Amén. Pero sobre todo los hombres. Las mujeres también usen el grupo de la hermana Lidia de oración e intercesión. Y los jóvenes, bueno, usan el de la juventud con propósito, porque ellos sí tienen su cuestión. ¿Ve? Pero como yo estoy anotado, yo también me meto. Hasta el miércoles. Y después el jueves, oración aquí a las 6:30. Si Dios está llamando a su pueblo a oración, es porque Él quiere hacer cosas grandes. Tú entras a las 8 a tu trabajo, estás aquí a las 6:30 y te vas a las 7:30. El hermano Ciro te da una palabra, oramos aquí, intercedemos, los hombres, las mujeres el viernes, y el sábado los jóvenes. Dios quiere hacer cosas grandes, y el domingo será el gran día, el día del culto de ayuno congregacional. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Amén, aleluya, amén. Ahora, en el versículo 6, capítulo 1 de Santiago, versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice más: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No lo estoy diciendo yo. Yo no le estoy diciendo a nadie que Dios no le responderá la oración. Esa es la Biblia la que está diciendo: quien tal haga, quien llene de duda su corazón,
no piense que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, en otras palabras, no recibirá cosa ninguna de parte de Dios. No la recibirá. Porque dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, una tercera actitud muy importante es una actitud de fe, no una actitud de duda. La duda es contraria a la fe. Lo contrario a la fe, contrario, es la incredulidad. Pero la duda es como un gusano, un gusanito que se mete y va dañando, y esa duda se transforma ¿en qué? En incredulidad. Y esa duda se transforma ¿en qué? En no respuesta para la oración. No respuesta para la oración. Entonces, mi hermano, preparémonos para presentar delante de Dios nuestras rogativas. Aprovechemos esta semana de oración para adiestrarnos en esto, en rogativas, en oraciones, en peticiones y en acciones de gracia, porque no les estoy diciendo que dejen de declarar, o que dejen de decir, o que dejen de alinear. Síganlo haciendo, pero tengan en cuenta que esto es un proceso. Amén. Y tengan en cuenta que es necesario tener las actitudes correctas. Número 1, actitud de misericordia y no de condenación con nadie. No deseches a nadie, no condenes a nadie, ten misericordia. Segundo, una actitud de perseverancia, no de abandono, persevera. Y tercero, una actitud de fe, no de duda. Cree solamente, no dudes en tu corazón y tendrás la respuesta. Amén y amén. Les pido que estemos de pie. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia